Muy buenos días. Espero que estén bien y que se gocen en el Señor, porque hoy nos vamos a gozar en el Señor. Es el pasaje, el texto que nos toca ver a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y que hemos venido estudiando. Vamos al capítulo número 4, Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, que es la porción que en esta mañana nos toca. Así es de que les invito, hermanos, a que la busquen y quien la vaya encontrando, que se vaya poniendo de pie. Vamos a darle lectura a estos versículos. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana sabemos que estamos delante de tu presencia y sabemos que tú nos has traído con un propósito en esta mañana. El propósito es recibir tu palabra en nuestro corazón y a través de ello, en esta mañana, el poder aprender cada uno de nosotros como hijos tuyos a regocijarnos siempre en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, aún a pesar de cualquier circunstancia que pudiésemos atravesar en nuestra vida, ya que dicho regocijo contribuye también a nuestra paz y a la armonía de nuestra vida en lo personal y también en la iglesia. Ayúdanos a entender esto, Padre, a la luz de tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Pregunto en esta mañana, preguntas de introducción y de reflexión. ¿Es fácil mantenerse gozoso siempre en el Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué perdemos el gozo del Señor en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que se pierda el gozo del Señor en nuestras vidas? El alejarnos de Él, las circunstancias por las cuales estamos atravesando, falta de comunión con Él, ¿ok? Básicamente, las aflicciones, como la que hubo el día de ayer. Una aflicción, ¿sí? ¿Qué significa gozarse siempre en el Señor? ¿Qué significa gozarse siempre en el Señor? ¿Querrá decir que siempre debo de andar jijiji, jojojo, jajaja, por todos lados? Más bien que haya paz interior en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Qué mandamiento encontramos nosotros en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16? Ahí encontramos un mandamiento, un mandato. 1 Tesalonicenses 5 versículo 16. ¿Qué dice? Estad, ¿qué? Estad siempre gozosos. Hoy, en esta mañana, a la luz de los versículos del 4 al 7 de este capítulo 4 de Filipenses, veremos en esta mañana que debemos de regocijarnos siempre en el Señor. Y esto lo vamos a ver a través de cuatro puntos básicos que encontramos en estos versículos. En primer lugar,
en el versículo 5a, se nos invita a que nos regocijemos porque nuestra gentileza es conocida de todos. Regocijaos porque tu gentileza es conocida de todos. Versículo 5a. Versículo 5b. En segundo lugar, regocíjate porque el Señor está cerca. Regocíjate porque el Señor está cerca. Versículo 5b. En tercer lugar, vamos a ver que debemos de regocijarnos porque nuestras peticiones están en las manos de Dios y no nos afanemos. Versículo 6. Regocíjate porque tus peticiones están en las manos de Dios y no te afanes. Y en cuarto lugar vamos a ver en el versículo número 7, regocíjate porque la paz de Dios está en tu corazón y en tus pensamientos. Regocíjate porque la paz de Dios está en tu corazón y en tus pensamientos. 4 cosas por las cuales siempre debemos de estar, ¿qué? Gozosos. Por lo tanto, el gozo del Señor no debería de desaparecer de nuestras vidas, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Antes de entrar a ver cada uno de estos 4 puntos que vamos a analizar en esta mañana, permítanme señalarles lo que dice el versículo 5 acerca del regocijo o del gozo, y asimismo el poderlo definir. Vean lo que dice el versículo número 4, es el versículo número 4. Dice ahí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. La palabra griega para regocijaos es la palabra chairo, así como se escucha, chairo, que significa gozaos. Y esta palabra en el griego está en presente de imperativo, lo cual se traduce como seguid regocijándoos siempre en el Señor. Ese es el sentido. Seguid regocijándoos siempre en el Señor. Además, esto se repite otra vez. Cuando dice, otra vez os digo, seguid regocijándoos. Esta expresión, otra vez lo digo, es una frase en griego que está en futuro, como si dijese, les he dicho y se los volveré a decir, gócense siempre, lo cual básicamente es la nota característica de toda esta carta, de toda esta epístola que hemos venido estudiando. Pablo les dice, mientras mantengan el gozo de la vida cristiana en ustedes, su regocijo contribuirá entonces a la paz y a la armonía en la iglesia. Pero además, a ustedes en lo personal, les ayudará en una tranquilidad, en una paz interna, sin la cual la paz externa es una imposibilidad. Dicho en otras palabras, si no tienen gozo, no tienen entonces paz interna, y mucho menos una paz externa que se vea en ustedes y que se refleje a través de su rostro. Así pues, todos aquellos que tienen una paz interna y están regocijándose en el Señor, tienen una predisposición a la armonía con otros creyentes. Yo recuerdo que hace años el Señor me permitió conocer a un hermano. Ya él está en la presencia de Dios, él ya falleció. Pero este hermano, cada vez que nos encontrábamos y que nos veíamos,
yo le preguntaba: hermano, ¿cómo estás? ¿Y saben cómo me contestaba? Siempre me decía: feliz, feliz. Y lo hacía así: feliz. Y se le notaba en el rostro. Estaba feliz. No importa las circunstancias por las cuales estuviese atravesando, siempre irradiaba en su rostro gozo, paz y alegría. Por cierto, ese hermano fue el primer caso de consejería que Dios me permitió atender cuando yo fui nombrado pastor al ministerio. Y qué caso, no voy a entrar en detalles ni se los voy a contar, pero era un problemón el que traía él en su vida. Tremendo problema. Pero siempre fue obediente a la palabra de Dios. Siempre se sometió a la palabra de Dios. Bueno, vayamos a nuestro primer punto en esta mañana. Regocíjate porque tu gentileza es conocida de todos. Versículo 5a. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra griega traducida para gentileza aquí es la palabra epieikes, que significa básicamente amabilidad, además de dos sinónimos que son paciencia y razonabilidad. Paciencia y razonabilidad. Estas palabras o esta palabra se halla solamente en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 24, versículo número 4, vean lo que dice. Hechos 24:4, donde se traduce como clemencia o equidad. Así es traducida, como clemencia o equidad. Dice Hechos 24:4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, conforme a tu clemencia o paciencia. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, vean lo que dice. 2 de Corintios 10:1. Aquí es traducida como amabilidad o ternura. Amabilidad o ternura. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que he estado presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Entonces la frase que se traduce aquí es básicamente que seamos ¿qué? Amables, que seamos tiernos. ¿Para con quién? Para con todos, para con los demás. La frase que el apóstol Pablo utiliza, todos los hombres, indica que no se refiere solamente a una amabilidad dentro de la comunidad cristiana, es decir, dentro de la iglesia. No es solamente ahí, sino que también esta amabilidad debe de darse a conocer o a manifestarse en el mundo en general, es decir, con todos los hombres. Y todos los hombres aquí básicamente es creyentes y no creyentes. El apóstol Pablo quiere que esta sea una actitud bien conocida, no solamente en la iglesia, entre los hermanos en la fe, sino con todos los hombres, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con la gente allá afuera, con tu comunidad. Y la pregunta es, tu gentileza, tu ternura, tu amabilidad, tu clemencia o tu paciencia es conocida por tu cónyuge, por tus hijos, por tus hermanos en la fe, por los inconversos,
Porque probablemente con tus hermanos en la fe y con tu familia, bueno, pues pueda ser conocida. Pero con los inconversos, no, con ese no, porque no es creyente. Al contrario, con él también y mucho más debería de ser, por dar testimonio de tu fe en Jesús. Vean lo que dice Tito capítulo 3 versículo 2. Tito 3:2. Dice ahí que a nadie que difamen, que no sean que pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién? ¿Para con los brothers en la iglesia? Dice, para con todos los hombres. Vuelve a mencionar creyentes y no creyentes, para con todos los hombres. ¿Qué tan amable, qué tan gentil, qué tan tierno eres? ¿Se nota? Porque podemos ser amables aquí adentro, pero allá afuera, ¿qué tan amables somos? Entonces, esa es la cuestión. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses: gócense porque vuestra gentileza es conocida de todos los hombres. Es decir, los hermanos de Filipos estaban dando buen testimonio de que realmente Jesucristo habitaba en ellos debido a su amabilidad, a su gentileza para con todos los demás. Ve, el apóstol Pablo está dando testimonio de eso. ¿Sí? Les está diciendo: vuestra gentileza es conocida. He oído de sus acciones para con los demás. Y eso es lo que debe de manifestar la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, hermanos. Porque Jesucristo vive en nosotros, debemos de ser amables para con los demás. Pero a veces, híjole, cuesta trabajo. ¿Sí? Te preguntan algo y con mala cara y sí, con el ceño fruncido contestas: no sé. ¿Quién sabe? Pregúntale allá, a aquel. Oye, sé amable, sé gentil, sé cordial. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí: yo sé que vuestra gentileza es conocida de todos. Hay testimonio de ello. Pero en segundo lugar dice el apóstol Pablo: regocíjense porque el Señor está ¿qué? Cerca. Gócense. Yo no sé si a ustedes les dé gozo o no, ¿sí? Pero el Señor está cerca. Versículo 5b, el Señor está cerca. Esta frase es una frase relativa al tiempo en sentido escatológico, afirmando obviamente que se acerca el día del Señor. Y quiero preguntarles algo, escuchen con atención. Pregunto: ¿qué tiempo, qué años habían pasado de cuando el Señor ascendió al cielo, según el libro de los Hechos, y cuando Pablo escribe esta frase en esta carta? ¿Cómo cuántos años habían pasado? Recuerden que esta carta fue escrita por ahí del año 61 después de Cristo. Entonces, el Señor asciende después de su resurrección. Después de su muerte y resurrección, Él asciende y se despide y se va, según el libro de los Hechos. ¿Qué edad tenía el Señor? 33 años, ¿sí? Entonces hacemos una resta. Aproximadamente habían pasado entre 27 y 28 años. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí: el Señor está cerca. Se acababa de ir. Sí, o sea, si usamos la lógica, se acababa de ir. ¿Cuánto tiempo tenía? 27 años, más o menos, que se acababa de ir. Y él está escribiendo: el Señor está cerca. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos años han pasado desde que el apóstol Pablo
escribió dicha frase hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Estamos en el 2000, ¿qué? 24. ¿Sí? Y esta frase fue escrita en el 61 después de Cristo. O sea, aproximadamente habían pasado 1963 años, o han pasado, más bien dicho, 1963 años. ¿Estará cerca el Señor? Yo creo que está más cerca que cuando Pablo lo escribió y ya lo estaba esperando. El Señor está cerca. Hermanos, les quiero decir con esto que no desmayemos. ¿Sí? Nuestra esperanza es que el Señor viene y viene pronto. Él está cerca. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes se gozan porque el Señor está a las puertas? Yo me gozo, hermanos, porque Cristo viene. Y tú y yo podemos ser esa generación que no va a gustar de la muerte física. Obviamente, si Dios no predispone otra cosa o tiene otra cosa con cada uno de nosotros. Vean ustedes Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice ahí: el Señor que no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Que Él volvería. Según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Algunos dicen, no, que eso de que el Señor viene, desde que yo iba a la escuela dominical, lo oía, que el Señor ya viene. No, no es cierto. Eso lo decían mis abuelitos o mi familia. ¿Sí? ¿Y el Señor todavía qué? Todavía no llega, todavía no viene. ¿Sí? Bueno, dice, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. La pregunta es, ¿por qué no ha venido el Señor? Porque Él es paciente todavía. Está dando oportunidad a que el último en entrar al arca entre, por decirlo así. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el último? Pues quién sabe, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe quién va a ser el último en creer. Pero va a llegar un momento en que la puerta se vuelve ¿a qué? A cerrar. Y el Señor viene. Él es paciente, hermanos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Vean Mateo capítulo 24. Mateo 24 versículos 32 al 35. Mateo 24 del 32 al 35. Dice ahí: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está ¿qué? ¿Tú sabes cuándo viene el verano? ¿Cuándo hay cambio de estaciones? ¿Sabes distinguir? Bueno, dice aquí: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del contexto de los versículos del 3 al 29. Cuando veas estas señales o estas cosas que están aconteciendo de los versículos del 3 al 29, según el contexto, dice: conoced entonces que está ¿qué? Que está cerca otra vez, a las puertas. De cierto os digo que no pasará, esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar, hermanos. Y lo creas o no lo creas, el Señor está cerca. Y está más cerca que cuando Pablo escribió esta frase. Porque ya pasaron 1963 años. Ahora, ojo, escuchen con mucha atención lo siguiente. Voy a citar aquí, escuchen,
voy a citar aquí la interpretación que cierto predicador muy famoso dijo en las redes sociales por ahí de finales del año pasado, septiembre u octubre. Es decir, si quiero que presten atención es porque esto no lo dije yo, lo dijo esta persona, al cual le llovió literal, le llovió, le fue como en feria de parte de sus seguidores, a tal grado que tuvo que retractarse de su errónea interpretación y ofrecer una disculpa pública en su canal de YouTube. No voy a mencionar su nombre, solo sus iniciales. Triple A. Y no me refiero a la lucha libre, a la Triple A, ¿sí? Ahora, les soy honesto. La tercera A no forma parte de su nombre, Yo se la cambié. Se la cambié por A de adúltero o de apóstata. Las dos primeras sí corresponden a su nombre. La tercera es una F. Pero yo se la cambié por A. Él señaló lo siguiente. Él dijo lo siguiente. Escuchen bien. Dijo, la higuera aquí, en Mateo capítulo 24, es Israel. Con base en Oseas capítulo 9, versículo 10a. Oseas 9, 10a. Dice ahí, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Entonces, él deduce que en Mateo capítulo 24, la higuera hace alusión a el pueblo de Israel. Y si Israel es igual a la higuera, la pregunta es entonces, ¿cuándo floreció la higuera? ¿Cuándo floreció Israel? Esto sucedió, hermanos, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel nace como nación en el mundo. Recuerden que antes Israel no tenía nación, no era reconocido a nivel mundial como un pueblo, como una nación, ¿sí? Hasta el 14 de mayo de 1948. Esto está en la historia y lo pueden ustedes checar. Bueno, él se basó también a esto. Después señaló esta persona, ¿sí? O preguntó, ¿cuánto dura una generación? Porque dice el texto en Mateo capítulo 24, cuando veas renacer a la higuera, sabed que el verano está cerca. Y dice, de cierto os digo que quien vea renacer a Israel como nación, ¿sí? Esa generación, dice, va a ser la última. Esa generación va a ser la última. Entonces, vean lo siguiente que él mencionó, ¿sí? Él siguió diciendo después, ¿cuánto dura una generación? Y bueno, se fue al Salmo, ¿verdad? Al libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, ahí se cita cuánto dura una generación. Los días de nuestra edad o de nuestra generación son 70 años. Y si en los más robustos son ¿qué? 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos y perecen. Entonces, conclusión de esta persona, dijo lo siguiente: en 1948 nace Israel al mundo como nación, más 70 años, es una generación, 70 años, nos lleva ¿a qué año? 2018. Al 2018. ¿Vino Cristo? No. Pero,
En los más robustos es que 80 años. 1948 más 80 años, ¿a qué año nos lleva? Al 2028, 10 años más. 2018, 10 años más, 2028. Lo cual estaríamos ¿a qué? A la vuelta de la esquina. A la vuelta, así a la vuelta de la esquina, 4 años. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. ¿Y saben qué? Le llovió. Le fue como en feria. ¿Por qué? Porque ya estaba estableciendo ¿qué? Fechas. Y la Biblia nos dice que ¿qué? La palabra de Dios dice, no sabemos. No sabemos el día y la hora. Vendrá como ladrón en la noche. Bueno, dice la Escritura, del día y la hora nadie sabe, pero del año tampoco. Pero es la conclusión a la que él llegó. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué fácil es torcer las Escrituras y caer en errores de interpretación y enseñanza bíblica incorrecta? Dios nos guarde, mis hermanos, de ello. Dios nos guarde y nos libre. Vuelvo a repetir, esto no lo dije yo, lo dijo esta persona. AAA. ¿Sí? Y lo pueden checar, ahí está en internet. Ahora, de acuerdo a las señales bíblicas, ojo, de acuerdo a las señales bíblicas y acontecimientos mundiales, yo en lo personal, creo que estamos bastante cerca. ¿Qué tan cerca? No sé, pero demasiado cerca. Yo podría decirles, hermanos, casi que estamos en tiempos extras, así como en un partido de fútbol. Y probablemente ya en el segundo tiempo extra, ya para irnos a penales. Sí, o sea, de veras, hermanos, yo sí creo que estamos muy cerca. El día y la hora solo el Señor sabe. Solo permítanme mencionarles 4 acontecimientos mundiales de acuerdo a la ciencia y a la tecnología que nos muestran qué tan cerca estamos. ¿Qué tan cerca estamos? En primer lugar, la famosa pandemia. ¿Y por qué la pandemia? ¿O por qué la pandemia? Bueno, porque la pandemia o la plandemia, como algunos le han llamado, sirvió como una prueba piloto. Yo así lo creo, hermanos. Sirvió como una prueba piloto de control mundial. Es decir, para ver qué tan obedientes y sumisos somos a todo lo que nos digan que hagamos. Y obviamente, ¿saben qué? Resultó. No toques a las personas, no tengas contacto, no puedes abrazarlas, no puedes besarlas, la sana distancia, ponte cubrebocas, ¿sí? Enciérrate, cuarentena, enciérrate. Y lo que es más, ponte ¿ah? Entonces, yo creo que fue una prueba piloto esta a nivel mundial, simple y sencillamente, vuelvo a repetir, para control. ¿Qué tan obedientes y sumisos somos? En segundo lugar, el reconocimiento facial y escaneo o reconocimiento de lectura de la mano. Esto es una realidad ya hoy en el mundo. ¿Sabían ustedes que ya en algunos países en Europa puedes ir a cualquier tienda o centro comercial sin necesidad de dinero efectivo, sin necesidad de tarjetas, sin necesidad de nada en el sentido económico, físico, ni tarjetas ni dinero, sino que simple y sencillamente tu mano ya pasa por un lector, es escaneada y se descarga automáticamente de tu cuenta tu dinero y pagas? Ya es una realidad, hermanos, esto. Hay videos ya en YouTube, los pueden ver ustedes. En Europa esto ya es una realidad. Bueno, en los aeropuertos ya de la Unión Americana, no vamos lejos, de Estados Unidos,
Ya hay el escaneo facial. Ya no necesitas pasaporte. Ya nada más te escanean tu rostro y pásele. Ya saben quién eres. Vean la ciencia, la tecnología. ¿Sí? En tercer lugar, el uso de la inteligencia artificial. Es casi ya utilizada en todo. Es una realidad también la inteligencia artificial. ¿Sí? Por ahí les mandé un video a algunos hermanos, no a todos, porque luego se asustan. Me han dicho, es que hermano, usted asusta. No, yo no asusto. Estoy feo y sé que a lo mejor puedo asustar a alguien, pero el propósito es que, hermanos, abran los ojos, qué tan cerca estamos. Y mandé una predicación de un pastor donde habla acerca de todo esto de la inteligencia artificial, cómo está siendo utilizada. Y tú puedes dialogar con la inteligencia artificial, le puedes hacer preguntas y te contesta. ¿Sí? En cuarto lugar, escuchen esta noticia también porque ya fue una realidad hace un mes atrás. La implantación del primer chip en el cerebro de un humano. Esto se llevó a cabo apenas hace un mes atrás. Por ahí del 29 de enero salió la noticia. Por Elon Musk, mediante su empresa Neuralink. Y es una realidad esto. Él experimentó primero, ¿saben con qué? Con cerdos y luego con chimpancés, a implantarles chips. Y ahora ya le autorizaron, y ya lo hizo, por eso lo hizo ahora el mes pasado, ¿sí? En enero del 29 del mes pasado, implantó el primer chip en un humano, en una persona, y está viva la persona. Pero ¿saben qué? A los 4 días sale una noticia de China. ¿Saben qué hicieron los chinos? Sin necesidad de implantar nada, ni abrir el cráneo ni la cabeza, ellos con electrodos que te ponen aquí atrás, por aquí atrás te ponen, ya pueden leer tus pensamientos. ¿Sabías eso? Y es una realidad. Veanlo, la ciencia está así. Y los cristianos dormidos. Y apenas esta semana, les dije que les iba a dar 4, ya les di 5 y esta es la sexta. Apenas esta semana, acaba de salir en las noticias que Estados Unidos, el martes o miércoles de esta semana, sufrió el primer ciberataque. ¿Ya? Primer ciberataque en Estados Unidos en las compañías de telefonía. Lo pueden checar, no son mentiras, ahí están en las redes sociales, en las noticias. Hermanos, estamos así. ¿Y saben qué? Estados Unidos se está preparando ahora para un ciberataque a nivel tremendo que le va a paralizar sus puertos. Porque todas las grúas que tienen en los puertos, ¿sí?, de Estados Unidos, donde descargan la mercancía y llega, todas las grúas son de tecnología china. Y los chinos las pueden controlar desde China y les pueden hacer que se les caiga el sistema. Se están preparando. Hermanos, estamos tan cerca. Tan cerca. Pero en tercer lugar, regocíjate porque tus peticiones están en las manos de Dios y no te afanes. Regocíjate en tercer lugar porque tus peticiones están en las manos de Dios y no te afanes. Versículo 6 dice ahí: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Este versículo, mis hermanos, contiene básicamente un llamado urgente al Hijo de Dios para la oración. Es una exhortación a orar, la que se halla aquí, la cual empieza con la demoledora afirmación: por nada estéis afanosos.
¿Por qué te afanas tanto en esta vida y en este mundo? ¿Por el trabajo? ¿Por cubrir tus necesidades? ¿Por la familia? ¿Por tus hijos? ¿Por tus nietos? ¿Por qué te afanas? Desnudos venimos y desnudos nos vamos, no nos llevamos nada. Pero a veces estamos tan afanados, así como, ¿sí?, Marta, afanada en el trabajo. Dice, si no sean conocidas, ¿qué? Tus peticiones, tus angustias, tus preocupaciones, sean conocidas delante de Dios. La angustia, la preocupación, la ansiedad no debe de tener lugar en la vida del creyente, o no debería. El apóstol Pablo utiliza aquí el presente imperativo para indicar que nunca deberíamos de llenarnos de ansiedad, sino que deberíamos de presentar nuestras necesidades al Señor siempre. Ayer, por ejemplo, recibimos un mensaje, ¿verdad? Todos, casi en su mayoría. Yo no sé cómo reaccionaste, porque no estaba ahí a tu lado. Pero a lo mejor reaccionaste con miedo. Y más todavía cuando nos hacen llegar, ¿qué? La radiografía que se veía, ¡wow! ¿Sí o no? En ese momento, ¿saben qué, hermanos? Señor, tú controlas todo, ¿no? Tú tienes control de todo, tú eres soberano. Tenemos que aprender ¿a qué? A descansar en Él. Aún en momentos de angustia, aún en momentos de aflicción, aún en momentos de prueba, tenemos que aprender a que el gozo del Señor no se nos vaya. No lo perdamos. ¿Sí? Pero a veces las circunstancias, las pruebas, las dificultades, las aflicciones tienen ese propósito: robarnos el gozo del Señor, la paz que el Señor nos ha prometido, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo utiliza aquí el presente imperativo para indicar que nunca deberíamos de llenarnos de ansiedad, sino que deberíamos de presentar nuestras necesidades al Señor siempre. Y esto debemos de hacerlo tomando en cuenta los 4 pasos que se dan aquí. Aquí hay 4 pasos. Mira, presenta en primer lugar tus peticiones. La palabra petición aquí en el griego es aitema, que sería una petición muy específica. Ayer teníamos una petición muy específica y todos por lo regular: Señor, encárgate de este problema. Es el acto, básicamente, cuando tú te presentas delante de Dios con tus peticiones, es el acto de solicitar a Dios algo, una cosa, algo. ¿Sí? Pero en segundo lugar, dice, presenta no solamente tus peticiones, aitema, sino tus oraciones. Casi siempre vamos ¿de qué? De pedinche a Dios, y muy pocas veces, yo siempre lo he dicho, casi en su gran mayoría vamos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, y muy pocas veces le damos gracias a Dios. Hay más petición que acción de gracias. Pero en segundo lugar aquí dice, ya que presentaste tus peticiones, presentas también tus oraciones, y la palabra griega es proseuse, que se refiere a la oración en sentido general. En tercer lugar, presenta tus peticiones o tus oraciones con ruego. Y es la palabra griega deesis,
deesis, que indica un ruego con fuerte sentido de necesidad. Un ruego con fuerte sentido de necesidad a esa petición en particular que tú has hecho. Y en cuarto lugar dice, ya que presentaste tus peticiones, tus oraciones y lo hiciste con ruego, ahora presenta tus acciones ¿de qué? Señor, te doy gracias. No sé cuál va a ser tu respuesta, pero gracias, Señor. Porque nosotros queremos la respuesta a nuestra manera y así. Señor, ya te tardaste, Te lo pedí hace 10 minutos y Señor, era para ayer. No es para cuando tú quieras, Señor. Pues el Señor nos dice, ¿sabes qué? Más bien es al revés. No es para cuando tú quieras, sino para cuando yo digo. Yo controlo todo. Y Dios tiene control de todo, hermanos. Entonces, nuestras peticiones, oraciones y ruegos deben de ir acompañadas siempre de acción de gracias, por el hecho de que podemos en primer lugar orar y presentar nuestra necesidad al Señor, teniendo la seguridad y la confianza de que nuestro Dios escucha nuestra oración y va a contestar nuestra oración según su ¿qué? Su voluntad y su soberanía. No va a contestar a veces a nuestros caprichos, ¿sí? Un ejemplo de esto, mis hermanos, lo podemos ver, por ejemplo, en la petición de la necesidad de Ana, cuando ora a Jehová por un hijo, cuando pide por un hijo, ¿sí? Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20, y en los versículos del 25 al 28. Dice que Elí, el sacerdote, cuando la estuvo viendo, creía que estaba ¿qué? Ebria, borracha, ¿sí? Porque nada más veía cómo se movía su boca, no le escuchaba porque estaba un poquito retiradita de él, pero veía, y luego como que a lo mejor hasta se limpiaba las lágrimas, porque estaba en una aflicción, estaba rogando al Señor, estaba presentando su oración, estaba presentando su petición específica. Te pido por un hijo varón inclusive. Si tú me lo das, ¿yo qué? Te lo entrego, Señor. Y lo cumplió, porque Dios también cumplió. Dios es fiel. Dios ve el corazón de las personas. Y a Dios le agradó esa petición, esa necesidad que tenía esa mujer. Dios oye, mis hermanos. Ten la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Él no está sordo, ¿sí? Y dice que después de que el niño fue destetado, de que Dios cumplió la promesa, la petición, ¿sí? Oyó la oración de Ana, ¿sí? Y cuando el niño ya es destetado y lo lleva para que el sacerdote se encargue de él y sea instruido en el camino del Señor y le sirva el día de mañana al Señor, dice que Ana se gozó, lo hizo con gozo. ¿Te imaginas? Le estás pidiendo a Dios un hijo que no tienes y luego lo vas a entregar. O sea, te vas a deshacer, como quien dice, de él. Pero ella lo hizo con gozo, con alegría. Entonces, gocémonos, hermanos. Cuando vamos delante de Dios y presentamos nuestra necesidad, gocémonos. Dios tiene el control de todo. Dios conoce nuestra petición, nuestra necesidad, y Él va a obrar según su voluntad. En cierta ocasión, una hermana de una iglesia llama con urgencia a su pastor. Pastor, por favor, venga a mi casa, tengo un problemón, tengo una necesidad tan grande, por favor, venga a orar. El pastor acude a la necesidad y va.
Toca el timbre. Parece que no hay nadie. Vuelve a tocar. Tin. Ay, parece que no hay nadie. Ya se iba el pastor cuando baja la hermana y le abre la puerta. Ay, pastor, qué bueno que ya está usted. Hermana, ¿por qué no me abría? ¿De dónde estaba? Ay, pastor, es que estaba orando. Pero es que tengo una aflicción. Pues ¿sabe qué, hermana? Regrésese a orar nuevamente. ¿Por qué? Porque se le veía que seguía ¿con qué? Con la aflicción. ¿No había vaciado qué? Su corazón entonces delante del Señor. Una vez que tú tienes tu necesidad y la vaciaste delante del Señor, déjaselo en las manos de Dios. No puedes hacer nada, no está en ti, déjalo en las manos de Dios. Dios es el que obra, hermanos. Pero ella venía todavía con eso. Ay, pastor, qué bueno que llegó. Gracias porque ya está aquí. Hermano, ¿y por qué no me abría? ¿Dónde estaba? Estaba orando. Pues no se le nota. No se le nota que estaba orando. ¿Sí? ¿Seguía con qué? Con la aflicción, con la angustia, con el pesar. ¿Sí? Cuarto punto y último. Regocíjate porque la paz de Dios está en tu corazón y pensamiento. Versículo número 7. Regocíjate porque la paz de Dios está en tu corazón y en tu pensamiento. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 7. Este versículo 7, básicamente, mis hermanos, viene siendo como un resultado de haber hecho lo anterior. Es decir, de haber depositado nuestra necesidad, nuestra petición en manos de Dios. Ahora debemos de confiar en que Él hará lo mejor. Por lo tanto, este viene siendo un resultado inmediato. La paz de Dios estará en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Para aquel que intercede delante de Dios. Por eso les daba este ejemplo de esta hermana. Parecía que no había aprendido a confiar en Dios, que no había aprendido a descansar en Dios. Todavía seguía con la aflicción, con la angustia, como si el pastor pudiera ¿qué? Resolver el problema. ¿Cuántas veces de veras a mí me lo han dicho? A veces hasta en broma no lo dicen, creo, pero no lo dicen. Ay, pastor, usted ore por mi necesidad a Dios, es que usted está más cerca de Dios. ¿Sabes qué? No es cierto. No es cierto. Todos nosotros tenemos que entrada delante de Dios. ¿Para qué? Para exponer nuestras necesidades. Todos. Lo que yo tengo, y sí tengo más que ustedes, es responsabilidad. Eso sí tengo. ¿Sí? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero de ahí en fuera somos ¿qué? Iguales. ¿Sí? Pero a veces nos dicen, ay, ore usted, pastor, para ver si a usted Dios sí lo escucha. Porque parece que a mí no. Ya llevo 2 meses orando por lo mismo y no veo respuesta. Entonces, ore usted. ¿Saben qué? No. Una vez que tú oras y vacías tu necesidad, la paz de Dios estará en tu corazón y en tus pensamientos. Aquí básicamente que se refiere a que Dios nos va a dar de su paz, como lo dice en Juan capítulo 14 versículo 27. Lo dice nuestro Señor Jesucristo ahí. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. En el mundo podemos tener miedo. Y este mundo cada vez está ¿qué? Híjole, de miedo. Este mundo cada vez está de miedo. Solamente teniendo a Jesucristo en nuestra vida, podemos tener paz. Pero cada vez hay noticias que dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Sí? La paz de Dios que viene como resultado de la oración es una paz que sobrepasa
a todo entendimiento, mis hermanos, y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una paz sobreabundante. Es una paz que lo llena todo. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor y a depositar tu angustia o tu necesidad, la paz de Dios viene y dices: Señor, estamos en tus manos. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho. ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar, hermanos? ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar? Morir. Y morir es una bendición para el Hijo de Dios, sí. Para el mundo es una tragedia, ¿sí? Pero para nosotros es una bendición. ¿Por qué? Porque vamos a la presencia de Dios. Y como lo he dicho también, es cuando empezamos apenas ¿a qué? A vivir. Porque aquí, ¿saben qué? Aunque no lo crean, aquí estamos, cada día que pasa, estamos aprendiendo a morir. Vamos para abajo, ¿sí? Pero cuando estemos allá, empezamos a vivir por la eternidad, hermanos. Entonces, ¿qué te angustia? ¿Qué te angustia? ¿Qué es lo que ha robado tu paz en estos días? Las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, la angustia, la carencia, la necesidad. Yo no tengo un trabajo fijo, hermanos. Ustedes lo saben. ¿Y saben qué? Mi Dios ha sido fiel. Nunca nos ha dejado de comer. Nunca nos ha dejado de vestir. Nos ha dado un techo, nos ha dado una casa. Hemos aprendido a vivir por fe y a caminar por fe. Dios es fiel, hermanos. ¿Sí? Entonces, la paz de Dios inunda nuestros corazones, sobrepasa todo entendimiento. Disfrutemos nosotros de esa paz y no vivamos en angustia, en zozobra, comiéndonos las uñas. No, tranquilo. Dios tiene control de todo. Termino con lo siguiente, ¿sí? Romanos 15:13. Dice ahí: y el Dios de esperanza, aquí se le llama el Dios de esperanza, os llene de todo gozo. Vean, ¿de qué estamos hablando? Del gozo que debe de haber en nuestras vidas. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿Y de qué? Y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay aflicción? ¿Hay angustia? ¿Qué hay? Hermanos, el Señor está cerca. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Gloria a Dios. ¿Sí? Podría ser hoy, no lo sé. Podría ser en una semana, en un mes, no lo sé. Otra noticia, ya con esto concluimos. Acaba de salir también esta semana. Según un economista muy famoso, uno de los economistas más famosos que hay en el mundo y que ha escrito algunos libros acerca de economía, dice que el mes que entra, en el mes de marzo, según sus pronósticos de él, ¿sí? El mes que entra, en el mes de marzo, el dólar se cae a nivel mundial. Imagínense si eso sucede, si se cumple. Esta persona, vuelvo a repetir, es un economista de prestigio, no habla por hablar. Ha escrito varios libros y además, casi en su gran mayoría, las cosas que comenta se han cumplido, en el sentido económico. Se han cumplido.
Tal vez 2 o 3 de las muchas que ha mencionado, no. Pero la gran mayoría se han cumplido. Yo no sé, pero el que sí sabe es ¿quién? Es Dios. Y la economía a nivel mundial tiene que caerse, hermanos. Tiene que caerse a nivel mundial. ¿Sí? Y cuando eso suceda, puede ser que ya no estemos aquí, porque en ese momento es cuando surge probablemente el anticristo a dar soluciones a todo el desorden y desastre que hay en el mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana. Damos gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de 2 filos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que tú gobiernas, Señor, porque tú pones reyes y quitas reyes. Estamos próximos también a una elección en nuestro país, pero también en el mundo. Este año del 2024, más de 30 países cambiarán de gobiernos, de autoridades, pero todo se está perfilando al cumplimiento de tu profecía. Cada vez vemos cómo el mal aumenta, cómo la maldad aumenta, cómo todos se están alineando con una agenda a nivel mundial, una agenda diabólica. Pero Señor, te damos gracias, porque aún en medio de todas estas señales y acontecimientos hay paz en nuestro corazón, porque tú ya vienes. Tu iglesia te espera, tu pueblo te espera, y nos gozamos en ello, aún en medio también de cualquier circunstancia o aflicción. Nos gozamos, Señor, porque tú eres el gozo de nuestra fortaleza. Bendice tu palabra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.